Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 36 al 45, y dice así: Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Jesús les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso les digo, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Sean misericordiosos, dice Jesús. Perdonen, no juzguen, no condenen. Den, sean solidarios. No juzguen a los demás. No miren la paja en el ojo ajeno. Una gran cantidad de mandamientos. La pregunta es que si no hacemos eso, entonces ¿qué hacemos? Porque nos quedamos sin hacer nada todo el día. O no usamos buena parte del día en hablar de los demás. Claro, a veces pensamos que lo hacemos para reírnos o que lo hacemos de una forma sin insultar a nadie, pero a la larga usamos un buen tiempo de nuestro día en hablar del resto. Y a veces no tan positivamente, ¿no? Claro, porque las actitudes de ciertas personas nos generan cosas. Entonces, cuando yo veo que hay alguien que hace algo que a mí no me agrada, o veo que se está autodestruyendo, o veo que está siguiendo un camino que es probable termine mal, por supuesto que necesito hacer algo. Y muchas veces cuando no podemos hacer nada, lo que hacemos es hablar. Y hablamos del otro. Y lo juzgamos claramente, porque lo que hacemos en realidad es juzgar lo que el otro hace desde la perspectiva de uno, en cuanto uno sabe lo que podría ser mejor para esa persona. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en la ayuda social. Cuando ayudamos a personas en situación de pobreza y llega una persona con su parca, ¿no? Su parca regalona, que la dona a alguien necesitado y después ve a esa persona necesitada en la calle y no tiene su parca, se enoja. Pongamos que la vendió, la quemó, no importa, pero no tiene la parca. Entonces la persona que donó la parca se indigna. ¿Por qué? Porque no usó su donación como era correcto. Porque yo cuidé esa parca durante 500 años, pero este personaje la
rompió, la vendió, no le tomó el valor que yo di a esa parca. Y así muchas personas dejan de ayudar, por ejemplo, porque no se cumplen sus propias expectativas de ayuda, porque el otro no hace lo que yo creo que el otro debería hacer con su vida. Es como cuando las personas dejan botado a alcohólicos y drogadictos porque les dicen que dejen la droga y no les hacen caso. Como si fuera fácil. Como si alguien pudiera decidir de un día para otro, pucha, gracias que me dijiste, ahora sí que voy a dejar la droga porque no se me había ocurrido dejarla antes. O yendo al caso más humano de las infidelidades, por ejemplo, alguien le dice, no, tienes que terminar esa relación como si fuera fácil. Claro, es lo correcto, pero ¿se puede así de un día a otro? Muchas veces lo que es correcto lo sabemos en la cabeza, pero de ahí llevarlo a la práctica es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos emociones, porque tenemos debilidades, porque somos seres humanos. Desde esa perspectiva es que Jesús nos dice, sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso con ustedes. Entonces, bajen 2 cambios antes de obligar al otro que sea un clon tuyo, porque tú ya has vivido, tú sabes todo lo que hay que hacer, y acompáñalo. O sea, no juzgues porque está echando a perder su vida. Puede ser que esté echando a perder su vida, claro. ¿No hemos pasado todos por ahí? ¿No hemos todos tomado malas decisiones? ¿No hemos todos pololeado con la persona incorrecta? ¿No hemos todos botado plata en tonteras? ¿No nos hemos caído todos en alguna droga o algo así? Yo jamás, por supuesto, pero ustedes me refiero. Todos tenemos que vivir. Y la vida nos va dando aprendizajes. El tema es lo que hacemos con esa vida para poder ser mejores cristianos y cristianas. Y lo primero que nos dice Jesús es, sean misericordiosos. No juzguen, no condenen, perdonen. Porque ese es nuestro camino como cristianos. Si a la larga de nuestra vida vamos a ser engañados, vamos a ser traicionados, nos van a mentir, nos van a robar, y nosotros tenemos que tomar la decisión de si vamos a dejar de ser cristianos con esas personas o todo lo contrario, vamos a esforzarnos el doble en ser cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos aguanta a nosotros de nuestras mentiras, de nuestras traiciones, de nuestras rebeldías. Y además, no caigamos en el error por un segundo de pensar que nosotros no se lo hacemos a otros. Claro, lo que uno hace siempre es menor. O sea, el engaño del otro siempre es mayor que el mío, el pecado del otro siempre es mayor que el mío. Entonces siempre me pongo en un lugar un poco más alto, moralmente más alto, y por eso me siento con la libertad de poder juzgar al otro. Claro, porque yo no mato, yo no violo, yo no robo bancos, pero hago otras cosas. Jesús nos está pidiendo que utilicemos nuestra fe como cristianos para llevarla a cabo en una práctica constante. No solamente cuando es fácil, no solamente cuando todos nos llevamos bien, sino más aún cuando estamos peleados, cuando nos mentimos, cuando nos traicionamos, cuando pecamos contra el otro. Porque ahí es donde se debe mostrar si eres cristiano o cristiana o no. Tal como Jesús nos decía en unos cultos atrás. Claro, amar a tu familia no tiene ninguna gracia. Los pecadores también aman a su familia, los narcotraficantes también aman a su familia, los políticos también aman a su familia. Eso lo hace cualquiera, el tema es qué haces tú con los demás, con los que no son tu familia, con los que están lejos, con los que te hacen daño, aunque sean tu familia o no. O sea, ¿hace una diferencia la fe en tu vida o sigues siendo la misma persona que sabe rezos de memoria? Porque si no somos misericordiosos, si no perdonamos,
si no dejamos nuestros egoísmos, si no dejamos de juzgar a los demás, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué somos creyentes? ¿Porque nos gusta levantarnos los domingos en la mañana? Que estoy seguro no es así. ¿Cómo mostramos al mundo que somos cristianos? Claro, lo más fácil es poner una pegatina en tu auto que dice, Dios te ama. Y con eso yo asumo que el que está ahí es un cristiano, ¿no es cierto? Pero yo me puedo pegar en la frente que Dios te ama. Yo puedo vestirme como pastor y las personas no piensan que yo soy bueno por eso. Porque eso hay que mostrarlo, hay que vivirlo. Se debe practicar con acciones y con pensamientos concretos, en donde uno va aprendiendo a manejar sus tentaciones de juicio, sus propias tentaciones de maldad, sus propias tentaciones de venganza, de rencor contra el otro, que las tenemos todos, y ponerlas bajo la cruz, para que así no seamos dominados por ellas, porque todos tenemos algún botón flojo que se suelta cuando tenemos demasiada presión. Todos tenemos historias, sufrimientos que nos sacan. Todos tenemos un botón que se aprieta y explotamos. Algunos los tendrán más trabajados que otros, pero todos tenemos ciertas debilidades ante ciertas ocasiones, eventos o palabras. Por eso Jesús nos dice hipócritas, porque nos creemos tan buenos que no nos damos cuenta cuando somos malos. Nos creemos tan videntes que no nos damos cuenta cuando somos ciegos. Y lo peor de todo es que cuando somos ciegos, nos llevamos a otros con nosotros hacia el pozo. Y eso es lo peor, porque si yo quiero caer solo, es problema mío. Pero cuando llevo a otros a mi abismo, cuando llevo a otros a mi oscuridad, entonces ya no es que soy un pésimo cristiano, sino que además soy maldito. Es decir, maldigo a los demás, les deseo mal. Y aquí vamos llegando al meollo de este asunto. ¿Qué es lo que queremos ser para este mundo? ¿Queremos ser bendición para los demás o maldición? Porque lo que significa la palabra no es solamente como un milagro de Dios cuando alguien te bendice, sino que el bendecir es decir bien, es desear bien. Y el maldecir es decir mal, desear mal. No viene con nada místico, es algo bien práctico en realidad. ¿Y queremos ser una bendición para las personas o solamente da lo mismo lo que seamos y a veces bueno, a veces malo y listo y no nos importa? ¿Queremos ser luz para los caminos oscuros de los demás o solo lo que salga según nuestro día? Porque somos maldiciones para muchos cuando no controlamos nuestras obsesiones, nuestras tentaciones. De ahí que Jesús nos pone en este ejemplo del árbol, que no vamos a pedir, como decimos, que el manzano nos dé peras, ¿no? Y por un lado se supone que los cristianos deberíamos ser buenos, deberíamos ser un ejemplo, pero en la realidad no lo somos. Porque somos los mismos cristianos los que iniciamos las guerras, los que discriminamos a los que son diferentes, los que estamos siempre con la idea de obligar al resto a que viva igual que nosotros, a controlar las vidas de los demás, a meternos en la cama del resto, a juzgar por todo lo que hacen. Es como que si tú tuvieras la Biblia en tu mano, solo porque acá dicen un par de mandamientos, esto te da el valor y te da el permiso para juzgar la vida de los demás como si fuera la voz de Dios, cuando
mucho más que cualquier otro mandamiento, aparece el mandamiento del amor y precisamente el no juzgar. Pero claro, uno decide, como el otro hace cualquier cosa que a mí no me gusta, entonces yo me creo con la voluntad de Dios para decirle, no, eso está malo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ya, pero apuntar con el dedo y juzgar al otro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que decidimos, no? ¿De qué manera somos responsables de nuestra fe? No cuando nos conviene, sino siempre. Porque cuando mi compañero hace algo que a mí no me gusta, obvio, ahí qué mejor que tirarle un versículo bíblico y decirle que a Dios no le gusta eso, entonces cambia. Pero cuando soy yo el que hace lo mismo, me escudo en la libertad cristiana y en el amor de Dios y en el perdón de Dios. Entonces, a la larga, ¿cuál es la diferencia que ejercemos los cristianos en el mundo cuando somos igual que el resto? ¿A quién le ganamos si no hacemos la diferencia? ¿Cuál es nuestra gracia si vamos a golpear al que nos golpea, si no vamos a perdonar al que nos traiciona, si no vamos a ser seres de luz en un mundo de oscuridad? Entonces mejor ni siquiera creamos porque no sirve, o si no vamos a confiar en Dios cuando estamos sufriendo. Es una tarea maravillosa y debemos entender que nuestra vida como cristianos parte de un don de Dios. Parte con algo que es de Dios y que es una fuerza interna que nos permite y nos ayuda y nos sostiene para hacer todo ese trabajo. Que no es que todo nazca de ti y de mí, como si uno se levantara en la mañana y dijera, oh, ahora tengo la fuerza para ser un buen cristiano. No, es todos los días, es una obra de Dios en ti. Tenemos un don, un poder, una gracia, una presencia de Dios que nos permite hacer las cosas bien. Y es una voz interna que nos va guiando por ese camino, porque por favor, sabemos lo que hay que hacer. No es como que uno vaya por la calle diciendo, uy, no te vi, sorry que te pisé, uy, no vi al pobre que estaba ahí, uy, no, justo se me olvidó el versículo donde no tenía que golpearte ni juzgarte. Uno sabe lo que hay que hacer. El problema es que la tentación que tenemos adentro de generar justicia por nuestra mano es superior. O de enseñarle o mostrarle al otro. O más aún, defender nuestra verdad, porque pucha que nos gusta tener la razón. Especialmente los pastores, ¿no? Tenemos un don en donde yo me despierto todos los días como cristiano y me doy cuenta que tengo un poder de vivir a Dios en este mundo y de ser luz en un mundo oscuro. Y me acuesto cada noche recordando si es que usé bien ese poder o no. Si lo usé solo para mi beneficio o para hacer de las vidas de los demás una vida mejor. Con un proyecto para el otro día, para ser mejor cristiano, porque tengo la fuerza de Dios para hacerlo, porque no estoy solo y porque reconozco que Dios lo hace conmigo. Y esa es nuestra responsabilidad cristiana. No se trata de ser santurrones. Ese no es el espectro de cristianismo que buscamos. No tenemos que hacernos monjes. No tenemos que empezar a vestirnos de blanco y hacer como que no tenemos emociones ni tentaciones. No tenemos que ir a vivir al cerro y alejarnos de la vida como si en el cerro no hubiera tentaciones. No, lo que tenemos que hacer es entender que es Dios quien nos da la fuerza para vivir como cristianos en el mundo, siendo responsables de cumplir con los mandamientos de Dios por voluntad propia. Porque nadie te apunta con la cabeza, si estás aquí es porque quieres estar. Es porque crees que es un camino para tu vida y que es el mejor camino para tu vida. Entonces, síguelo. Camínalo. Hazlo. Porque así Dios lo quiere y así Dios te muestra que es lo mejor para ti, para nosotros
y para el mundo entero. Pero como bien dice Spider-Man, un gran don, un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Y así es nuestra vida como cristianos. Si no creemos que tenemos un superpoder como cristianos, si no creemos que la fuerza de Dios realmente nos levanta cada día, si no creemos que no hay obstáculo que no podamos vencer con la ayuda de Dios, entonces no somos nada. Si no utilizamos la fuerza de Dios para cambiar este mundo, no somos nada. Si solo vamos a llorar y victimizarnos ante cualquier dolor, ante cualquier muerte, ante cualquier soledad, y no revestirnos de Dios con su fuerza y su poder, entonces no somos nada. ¿Qué luz damos como cristianos si no usamos la fuerza de Dios cada día, cada noche, en cada respiro? ¿Qué frutos damos si ni siquiera sabemos qué árbol somos? Queridos míos, el buen Dios nos muestra un camino y cada uno es libre de seguirlo o no. Nadie está aquí coercionado a vivirlo. Lo vivimos porque creemos que es lo correcto, porque creemos que nos hace bien, porque creemos que saca lo mejor de nosotros, porque creemos que con ello podemos hacer bien a los demás, porque creemos que es una fuerza inagotable para toda nuestra vida, incluso para nuestra muerte. Y por eso lo vivimos, por eso queremos practicarlo, por eso somos cristianos y cristianas, no para controlar la vida del resto, no para creernos superiores a los demás, no para decirles lo que tienen que hacer y lo que no, no, para nosotros hacerlo. Y así, iluminar las oscuridades de otros, no con la propia luz, sino con la luz de Dios, esa luz que genera misericordia, que genera amor, que genera perdón, que genera comunión entre nosotros y una búsqueda constante de paz. Así, queridos míos, seamos así. Vivamos como cristianos. No le demos más vuelta al asunto. Solo demos los frutos del árbol que es la cruz de Cristo. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén.